Bienvenidos al Café Bíblico del mes de abril. El día de hoy continuamos con este tema, los relatos de la pasión, muerte y resurrección en Mateo. ¿Sí? Empecemos. El día de hoy vamos a ver concretamente el rechazo de los líderes religiosos y de Pedro, que está en Mateo 26, de los versículos del 30 al 75. Lo que vamos a ver el día de hoy primero va a ser la estructura literaria y después ya una división de los versículos. Primero la predicción de las negaciones de Pedro, que está en los versículos del 30 al 35, la agonía de Jesús, versículos del 36 al 46, el arresto de Jesús, versículos del 47 al 56, Jesús ante el Sanedrín, versículos del 57 al 68, y las negaciones de Pedro, versículos del 69 al 75. Y por último vamos a ver unas aplicaciones para la vida o conclusiones. En cuanto a la estructura literaria, como lo pueden ver en la diapositiva, tenemos una estructura concéntrica, o sea, por capas, ¿no? Las capas exteriores tienen temas similares. En este caso, las capas exteriores más externas, el tema en común es el rechazo de los suyos, que vendría a ser la predicción de las negaciones de Pedro en los versículos del 30 y 35, y la negación de Pedro, que está en los versículos del 69 al 75. Otra capa exterior, bueno, en este caso vamos a decir otra capa que está en los extremos, pero ya en la parte interior de la estructura, está lo que es el preludio del juicio religioso y el juicio religioso en sí. Eso vendría a formar como una especie de sándwich o capas de sándwich. ¿Sí? La agonía de Jesús, que está entre los versículos del 36 al 46, es el preludio del juicio religioso. Y Jesús ante el Sanedrín, los versículos del 57 al 68, ya es en sí el juicio religioso. La parte que está en el centro vendría a ser el acto que desencadena el juicio, que también literariamente se puede decir que es la parte más importante del texto. El arresto de Jesús. ¿Sí? Si no hay arresto, no puede haber juicio. Por eso está en la parte central. Entonces, aquí pueden ver la estructura literaria, que tiene una estructura concéntrica. ¿Sí? Acuérdense, en una estructura concéntrica, en lo que es el análisis narrativo, siempre la parte central viene a ser lo más importante. En cuanto a las negaciones de Pedro, vamos a ver qué dicen precisamente los versículos, en este caso del 30 al 35. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. Cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: todos ustedes se van a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dice: yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Le dice Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Si prestamos mucha atención, en el primer versículo se dicen que los discípulos cantan himnos. De hecho, en la liturgia de la Pascua judía, después de la tercera copa, en el ritual judío, venía lo que era el canto de los salmos. Entonces, precisamente está siguiendo esta narración de la liturgia de la Pascua judía. Cantar los salmos era parte del ritual de la Pascua. Cuando Jesús está en el monte de los olivos, se prepara para ser entregado. Lo interesante es que aquí se establece una relación tipológica entre dos descendientes davídicos. Por un lado, Salomón, el hijo de David, construye altares idolátricos, o sea, a ídolos, a falsos dioses, en el monte de los olivos.
Esto lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. El texto dice literalmente que Salomón construye templos a Milcón, a Moloc, en un monte que está al lado oriental de Jerusalén, que vendría a ser con toda seguridad el Monte de los Olivos. Mientras que Jesús, el Hijo de David y el Mesías definitivo, se prepara para vencer a los dioses, en este caso a los ídolos de este mundo. Se prepara para vencer a estos falsos dioses y asumir el dominio de las naciones a través de su muerte en la cruz. Es como si Jesús estuviera deshaciendo estas obras idolátricas pecaminosas de Salomón, el hijo de David. Continuamos. En cuanto a las predicciones, vamos a ver. En cuanto a la predicción de las negaciones de Pedro, que está en Mateo 26, en este caso vamos a ver, está concretamente versículos del 30. Continuamos con la misma sección. Continuamos del versículo 30 al 35. Seguimos con el tema de la negación. En este pasaje bíblico que hemos leído, Jesús está citando un texto del profeta Zacarías. De hecho, Zacarías capítulo 13, versículo 7, cuando dice, herirán al pastor y se dispersarán los corderos o las ovejas. En el contexto del libro de Zacarías, este es un texto mesiánico que se refiere a la muerte o al asesinato del jefe o líder del pueblo de Dios, lo que llevaría a su vez a la dispersión del pueblo, que es simbolizado como ovejas o corderos. En el libro de Zacarías, esta dispersión del pueblo provocará una purificación del pueblo de Dios. Dice que las 2/3 partes no pasarán la prueba y solo va a sobrevivir 1/3, ¿no? Y este tercio volverá a ser llamado pueblo de Dios. Sin embargo, en Mateo, Jesús está utilizando esta profecía de una manera un poco distinta, ya que él se ve a sí mismo como ese pastor que va a ser herido, que va a ser crucificado en la cruz, pero que va a ocasionar la dispersión, o sea, el abandono de sus discípulos, de los apóstoles, que lo van a dejar absolutamente solo. Es lo que él precisamente había estado anunciando, ¿no? Cuando Pedro le dice, no me voy a escandalizar, no te voy a dejar, al igual que todos los discípulos, pero a las finales terminan dejándolo. Es por eso que Jesús cita este texto de Zacarías. Pedro, quien proclama fidelidad delante de todos, Jesús le dice que lo negará 3 veces. Y hay que tener en cuenta que el número 3 es un número simbólico en la Biblia que normalmente expresa totalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando los serafines en el libro de Isaías, en el capítulo 6, proclaman la santidad de Dios, dicen 3 veces, santo, 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 ¿no? Entonces, el hecho que Pedro negara 3 veces a Jesús implica un rechazo total, una negación total a su maestro. Seguimos con otro texto bíblico que es la agonía de Jesús en el Getsemaní. Versículos del 36 al 46. ¿No? Dice así, entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y le dice a los discípulos, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos.
pues sus ojos estaban cargados, o sea, tenían sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre, hay que tener en cuenta ese título, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca. En este texto nos damos cuenta que Jesús ora 3 veces, acuérdense, 3 significa totalidad, pidiendo a Dios lo mismo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Sí, y esto es muy importante porque aquí vamos a ver algo que es muy interesante. Mientras el primer Adán, ¿no? Está en un monte huerto, acuérdense que en la Biblia el huerto o el jardín del Edén es a su vez una montaña. Eso lo sabemos porque en el libro de Ezequiel, capítulo 28, en los primeros versículos se dice que el Edén es una montaña, un monte sagrado. ¿Sí? Entonces vemos aquí un paralelo. Mientras el primer Adán en un monte huerto, el Edén, hizo su voluntad y no la del Padre, trajo condenación al mundo. En cambio, el segundo Adán, Jesús, en otro monte huerto, los olivos, aunque tiene tristeza y temor, por lo que va a afrontar, decide hacer la voluntad del Padre para traer la bendición de toda la humanidad. Jesús pide a los discípulos que oren porque la carne está debilitada por el pecado, aunque el espíritu esté dispuesto. Otra cosa que debemos tener en cuenta es en el hecho que en la oración que dice Jesús, por ejemplo, en el versículo 39 dice, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿No? Acá el término copa se refiere a esta situación, a la pasión que va a afrontar Jesús, a la ejecución en su cruz. Pero la pregunta sería, ¿por qué utiliza la palabra copa? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que, como lo dije hace unos minutos, en el ritual de la Pascua judía habían 4 copas. Y todos los estudiosos bíblicos afirman que Jesús probablemente instituyó la Eucaristía con la tercera copa, que era donde se comía pan sin levadura. Sí, lo interesante es de que en la narración de la institución de la Eucaristía, Jesús, después de beber la tercera copa con la que instituye la Eucaristía, sale al Monte de los Olivos a cantar o orar con los salmos, que es propio del ritual de la Pascua. Sí, lo interesante es que en el ritual de la Pascua, después de cantar los salmos, sí, después de cantar, que precisamente los salmos que se cantan en el ritual judío es los salmos 114, 115, 116, 117 y 118, después de estos salmos se bebía la cuarta copa con la cual se finalizaba el ritual de la Pascua. Y lo interesante es que en la narración que tenemos, Jesús va al Monte de los Olivos, canta los himnos o los salmos, pero no vemos que Jesús termine la Pascua, no beben de la cuarta copa. Acuérdense que Jesús dice en la institución de la Eucaristía que no beberá del vino hasta que se cumpla de nuevo, hasta que se cumpla el reino de Dios. En el Monte de los Olivos, en donde en teoría, si cantan los salmos, deberían beber la cuarta copa, no la beben porque salen de la habitación donde la celebraban, pero Jesús dice que no quiere beber esta copa amarga, que es sufrir su pasión. Varios biblistas afirman que en realidad Jesús sí bebe esta cuarta copa, pero esta cuarta copa precisamente es la pasión que él va a sufrir, con la cual va a inaugurar el reino de Dios. Sí, es por eso que en los relatos evangélicos, más concretamente Juan, se insiste en de que Jesús toma vino amargo, ¿no? O el texto dice que es vinagre con hiel, al final, ya casi en los momentos últimos de su crucifixión, y dice, consumado es. Entonces, es una teoría muy interesante el decir de que
la Pascua cristiana que está empezando, ¿no?, con la institución de la Eucaristía, con la tercera copa, está terminando con la cruz, ¿sí? Que vendría a ser esta copa amarga, que Jesús no la quiere tomar, pero en oración dice, Padre, que se haga tu voluntad. Entonces aquí estamos viendo cómo hay toda una conexión entre la institución de la Eucaristía con la pasión. Eso es la Pascua cristiana. La Pascua cristiana no solamente es el sacrificio de Jesús en la cruz, es comer del Cordero Pascual, ¿sí?, de la Eucaristía, comer de la Eucaristía. Seguimos con el arresto de Jesús, versículos del 47 al 56. Dice, todavía estaban hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso, con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal. A quien yo dé un beso, a ese le prenden, o sea, lo cogen. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve, rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Le dice entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirán las escrituras de lo que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente, ¿Cómo contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? ¿No? O sea, como si fuera un delincuente. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Qué es lo que vemos acá? Primero Judas entrega a Jesús a través de un acto íntimo y cercano, un beso, ¿no? La traición es hecha por un amigo. Jesús empieza a ser rechazado por los suyos. Uno de los discípulos portaba una espada, posiblemente porque no entendían el tipo de mesianismo que predicaba Jesús. Posiblemente estén pensando en un mesianismo más terrenal, más político y que posiblemente tengan que conseguirlo con las armas. Un mesianismo que quiere expulsar a los romanos de Palestina. Sí, es muy probable que todavía no están comprendiendo a Jesús. Lo van a comprender después de la resurrección. Jesús revela que como Hijo del Padre dispone del ejército celestial para su defensa, pero se entrega voluntariamente. Los evangelistas tratan de decirnos que Jesús no es tomado por sorpresa o que fue capturado como cualquier delincuente. Él es consciente de lo que va a suceder, él ya lo sabía, él entrega su vida. ¿Sí? Vamos a continuar. Jesús señala la hipocresía de sus captores, porque pudieron hacerlo a la vista de todos mientras enseñaban en el templo, pero no, prefieren ocultarse en la oscuridad de la noche. Y los discípulos lo abandonan tal como él lo había profetizado, ¿no? Se cumple esa profecía de Zacarías capítulo 13, versículo 7, si es que no me equivoco, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. En cuanto al texto, Jesús ante el Sanedrín, versículos del 57 al 68, dice así. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos, y dijeron, este dijo,
yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguaron contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le dice Jesús, tú lo has dicho, porque les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre él las nubes y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oírle. Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle, diciendo, adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? El texto resalta la ilegalidad del juicio. Es de noche en casa del sumo sacerdote Caifás y buscan acusarlo con falsos testimonios. Paradójicamente consiguen a 2 testigos que lo acusan de algo que sí dijo, pero que está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 19. ¿Sí? Cuando Jesús tiene una confrontación con varias personas que están en el templo después que expulsa a los vendedores, Jesús dice, destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Sí, es el texto más cercano que tenemos frente a la acusación de estos 2 testigos. El sumo sacerdote lo conmina a declarar si es el Cristo, o sea, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Aquí Hijo de Dios es el título que también se le daba al Mesías, a los descendientes de David, y que también tenía una connotación divina, pero no en el sentido que podemos entenderlo nosotros ahora. Lo interesante es que cuando Jesús le responde, eh, le dice, no, lo que dice es cierto, pero se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Al escuchar esto, el sumo sacerdote lo acusa de blasfemia. ¿Por qué? Porque la expresión hijo de hombre también tiene connotaciones divinas y mesiánicas. Sí, para esto nos vamos al libro de Daniel, concretamente al capítulo 7, versículos 13 y 14. Voy a leer lo que dice. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano, en este caso el anciano es Dios, y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor, reino, y todos los pueblos y naciones y lengua le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Creo que esto ya lo dije en otra ocasión, pero en esta visión se nos dice que ante Dios aparece un ser humano, un hijo de hombre, pero lo interesante es que viene sobre las nubes. La expresión venir sobre las nubes o montar las nubes es una característica con la cual se representaban a Baal, que era un dios cananeo. De hecho, en algunos textos del Antiguo Testamento, Yahvé es descrito también como aquel que monta las nubes. Entonces, esta característica la tiene Dios en el Antiguo Testamento. Decir que viene el Hijo del Hombre montado sobre la nube, se está diciendo que este hombre tiene características divinas. Y no solamente eso, sino que va a asumir el dominio de todas las naciones, que es una potestad, un atributo que solo tiene Yahvé. Yahvé es el rey de las naciones. Y le da a este Hijo de Hombre, que tiene atributos divinos, todo el dominio de la tierra. Este es un texto velado, oculto en el Antiguo Testamento, que posiblemente los judíos lo pueden interpretar como que este Hijo de Hombre viene a ser Israel, ¿no? Israel, por la protección de Dios, viene a asumir el dominio de las naciones como una nación que está amparada, protegida por Dios. Pero en el Nuevo Testamento podemos entender su real dimensión, porque Jesús mismo se llama Hijo de Hombre.
Y es más, cuando Jesús habla acerca del juicio final, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con todos sus ángeles. Lo que Jesús nos está diciendo, y precisamente aquí durante el juicio, cuando el sumo sacerdote le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús no solamente le dice, es el Cristo, no solamente le está diciendo, soy el Hijo de Dios. Al decir que es el Hijo del Hombre, está reafirmando su condición divina y su condición de rey, pero un rey no solo de Israel, sino de todas las naciones. Y aquí está chocando con el poder y el dominio del César, del emperador romano. Es por eso que el sumo sacerdote se escandaliza. Los sacerdotes, al escuchar su identidad y acusarlo de blasfemia, lo insultan y degradan, blasfemando así ellos mismos contra el Hijo de Dios. Jesús es rechazado por aquellos que debían aguardar con ansia su venida. Precisamente es el sumo sacerdote, los líderes religiosos, los que tenían más obligación por esperar la llegada del Mesías y su reino. Sin embargo, cuando llegó, lo desprecian, lo insultan y lo condenan a muerte. Por último, vemos ahora las negaciones de Pedro, versículos del 69 al 75. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio y una criada se acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó y delante de todos, no sé lo que dices. Cuando salí al portal o a la puerta, le vi otra criada y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareo. Y de nuevo lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre, o sea, tenía dejo de una persona de Galilea. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro niega a Jesús ante 3 tipos de personas. Primero una criada, segundo otra criada y tercero un grupo de personas que estaban en el patio de la casa del sumo sacerdote. En las últimas 2 lo niega con juramento, agravando aún más su pecado. Recuerden que en el Decálogo se prohíbe expresamente tomar el nombre de Dios en vano. En la mentalidad judía, el juramento implicaba bendición para aquella persona que cumplía lo juramentado y atrae maldición cuando no cumples lo que juras. Entonces, el jurar en vano o en falso es un gran pecado porque trae la maldición de Dios según la mentalidad judía. Pedro, al escuchar el canto del gallo, cae en cuenta de su pecado y llora por haber negado a su amigo y maestro. Acuérdense que Pedro era uno de los más cercanos dentro del entorno de Jesús. Jesús es abandonado por todos sus discípulos y los dirigentes religiosos que deberían haberlo esperado con alegría. ¿Sí? Entonces aquí vemos que esta sección de los juicios en realidad es el rechazo de todos aquellos que deberían haberlo esperado. De todos sus amigos también, a la final lo rechazan y lo dejan. Aplicación para la vida. Muchas veces tenemos una cómoda, una fe cómoda, ¿no? Creemos en un Jesús que no entra en confrontación con las injusticias del mundo, tenemos una fe light, no tenemos un Jesús a la medida de nuestros deseos, no creer en un Jesús así es conveniente, pero cuando somos confrontados por su enseñanza y por él mismo, debemos tomar una opción. O lo sigo, soy fiel a su evangelio o lo niego. Hasta sus discípulos en algún momento lo dejaron, porque es natural tener miedo.
pero Jesús nos llama y nos ha destinado para cosas sobrenaturales, ser hijos de Dios mediante su sacrificio en la cruz. Acuérdense esto, ser cristiano es responder a una vocación divina, pero también tenemos que tener en cuenta que al ser seres humanos de carne y con una naturaleza humana debilitada por el pecado, podemos caer como cayeron también los discípulos. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestros deseos deben estar en sintonía con la voluntad del Padre. El primer Adán antepuso su deseo a la voluntad de Dios. Jesús, como nuevo Adán, nos enseña cuál es el camino. Mis deseos deben estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y con esto les dejo para que puedan también reflexionarlo en sus casas, en sus hogares, de qué manera estamos viviendo ya, bueno, ya este tiempo pascual, cómo han vivido la Semana Santa, si hemos tenido fallas, si en algún momento hemos negado a Jesús, pero si también estamos dispuestos a seguirlo, a renovar nuestra fidelidad, a recibirlo con alegría, ¿no? Pero también ser conscientes que Jesús es un Mesías que nos exige ser fieles a su palabra, a su enseñanza, a no tener una fe cómoda, a cuando nos encontramos frente a una justicia, pues también alzar nuestra voz desde el Evangelio. Un cristiano también es un profeta que anuncia la buena noticia, pero también denuncia el pecado. Seamos también profetas en nuestras casas y hogares. Hasta la próxima.